Nunca imaginé que la persona que decía amarme fuera, en realidad, la misma que estaba tramando mi mayor dolor. Siempre pensé que tener a alguien a mi lado, que se preocupara por mí, era sinónimo de seguridad. Me decía que era la mujer de su vida, que nadie me amaría como él. Y de alguna manera, lo creí. Pero, poco a poco, todo empezó a cambiar, y yo no me di cuenta de las señales. Me alejó de mis amigos, de mi familia, de todas las personas que me recordaban quién era yo antes de él. Solo que, en el fondo, había un motivo cruel detrás de cada gesto de cuidado. Tenía un plan, y cuando finalmente lo descubrí, ya era demasiado tarde. Cuando lo conocí, parecía que por fin había encontrado a alguien que me entendía. Era atento, amable, y decía las cosas adecuadas en el momento adecuado. Al principio, me sentía la persona más afortunada del mundo. Me hacía pequeñas sorpresas, me llamaba solo para decirme que estaba pensando en mí, y de todas las formas posibles me demostraba lo especial que era para él. Creía en cada palabra, en cada gesto, y eso me hizo bajar la guardia rápidamente. Con el tiempo, empezó a crear un tipo de vínculo que, en aquel momento, confundí con cariño, pero que hoy sé que era posesión disfrazada de amor. Siempre tenía una opinión sobre mis amistades. Si mencionaba a alguna amiga, soltaba frases como: «¡Qué curioso! Parece que te tiene envidia. Ten cuidado. No todo el mundo que sonríe es realmente amigo». Cuando hablaba de mi familia, insinuaba que me juzgaban y que quizá no les caía tan bien como yo pensaba. Todo lo decía de forma sutil, nunca de manera agresiva, lo que me hacía creer que solo quería lo mejor para mí. Las pequeñas críticas se convirtieron en sugerencias. Me convencía para que faltara a las citas con mis amigos para quedarme con él. Al principio, me parecía incluso bonito que me echara de menos, pero, poco a poco, me di cuenta de que ya no veía a nadie más. Mis amigas dejaron de llamarme porque siempre les decía que no. Mi madre se quejaba de que estaba distante, y él siempre tenía un argumento preparado. Ellos no entienden nuestro amor. Es mejor que nos quedemos en lo nuestro. Tenía una forma de darle la vuelta a todo. Cuando le decía que echaba de menos a mis amigas, ponía cara de ofendido, como si yo las estuviera eligiendo en su lugar. Cuando hablaba de visitar a mi familia, empezaba a actuar de forma extraña, diciendo que no se sentía incluido y que yo prefería estar lejos de él. Era como si cada intento mío por mantener el contacto con la gente se convirtiera en una prueba de que no lo quería lo suficiente. Con el paso de los meses, mi mundo se hizo pequeño, solo hablaba con él. Mis fines de semana siempre los pasaba a su lado, y, en el fondo, creía que eso era amor verdadero. Él me decía que era la mujer de su vida y que nadie me querría nunca como él me quería. Yo le creía, pero junto con ese aislamiento llegaron otros cambios. Empezó a controlar más mi ropa, diciéndome qué me quedaba mejor y qué no me quedaba bien. Comentaba cómo hablaba, a quién seguía en las redes sociales, siempre con ese tono consejero, nunca de imposición explícita. Eso hizo que yo misma empezara a reprimirme, intentando complacerlo, intentando ser exactamente lo que él quería. Y mientras me moldeaba a lo que él esperaba, me daba cuenta de que cada vez tenía más secretos. Empezó a salir más a menudo, diciendo que era por trabajo. Cuando le preguntaba, me decía que estaba siendo demasiado insegura y que tenía que confiar en él. El problema es que yo confiaba, y confiaba tanto que dejé de escuchar esa voz interior que me alertaba de que algo iba mal. Lo más cruel es que, cuando intentaba hablar con alguien sobre mis dudas, ya no tenía a nadie. Mis amistades se habían enfriado. Mi familia estaba lejos, estaba sola, exactamente como él quería. Me hizo creer que solo lo tenía a él, que era la única persona real en mi vida. Recuerdo una vez que intenté organizar un almuerzo con mis amigas. Él montó un escándalo silencioso. No gritó, no peleó. Solo se puso raro, cerrado, como si yo lo hubiera traicionado de alguna manera. Terminé cancelando la cita y pasando el día a su lado. Como siempre, era hábil. Siempre se ponía en el papel de víctima, como si yo fuera desagradecida por querer estar con otras personas. Eso me hacía sentir culpable, como si yo estuviera equivocada. Y poco a poco me fue dejando sin alternativas. Si quería paz, tenía que vivir solo para él. Con el tiempo, me di cuenta de que me estaba anulando.
Mis redes sociales se quedaron vacías. Mis fotos antiguas con amigas parecían de otra vida. Mi familia ya casi no me llamaba, porque nunca estaba disponible. Él consiguió lo que quería. Estaba aislada, emocionalmente dependiente de él, sin darme cuenta de que detrás de todo ese amor asfixiante había algo mucho más oscuro. Lo que no sabía es que mientras me alejaba de todo y de todos, él estaba construyendo una vida paralela. Tenía otra relación, otras promesas, otro plan que nunca incluía a la mujer que yo creía que era el amor de su vida. Pero, en ese momento, yo aún no tenía ni idea. Solo sentía una extraña opresión en el pecho, como si estuviera a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Y así era. Esa sensación de que algo iba mal empezó a corroerme por dentro. Era como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Me decía a mí misma que solo era inseguridad, que él era un hombre ocupado, que yo estaba exagerando. Pero, en el fondo, ya no reconocía a la persona que era antes de conocerlo. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando empezó a viajar con más frecuencia. Siempre decía que eran compromisos de trabajo, reuniones importantes en otras ciudades. Intentaba creerle, pero las excusas empezaron a sonar demasiado repetitivas. Una vez volvió de uno de esos viajes con perfume de mujer en la camisa. Cuando le pregunté, se rió y me dijo que debía de ser de alguna empleada del hotel que estaba volviéndome paranoica. Me lo tragué, una vez más. Pero lo que me derribó definitivamente ocurrió una noche normal, como cualquier otra. Él se estaba duchando y su móvil vibró en la mesita de noche. No era habitual que dejara el móvil cerca de mí. Siempre lo llevaba consigo a todas partes. Mi corazón se aceleró. Me temblaban las manos mientras cogía el dispositivo, como si ya supiera que algo dentro de él iba a destrozarme. El mensaje era breve, pero suficiente para hacerme perder el suelo. Fue increíble verte ayer. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. En ese momento, sentí como si todo el aire se hubiera ido de la habitación. Se me enfriaron las manos y se me paralizó el cuerpo. Era como si, en un segundo, todo lo que creía haber vivido con él me hubiera sido arrebatado. Pero, incluso en estado de shock, abrí la galería de fotos, y allí estaba la confirmación que nunca quise ver. Fotos de él con otra mujer, sonrisas, viajes, cenas románticas, todo en fechas que coincidían con los días en que él decía estar trabajando. Me quedé mirando esas imágenes como quien observa a un extraño. Era como si ya no conociera al hombre con el que estaba. Leí los mensajes entre ellos y descubrí cosas que dolían más que cualquier traición física. Hablaba de mí como si fuera un peso, como si solo fuera un refugio temporal, hasta que él finalmente siguiera con su vida. Decía cosas crueles, se burlaba de mí, hablaba de mi ingenuidad como si fuera motivo de burla. Temblaba tanto que apenas podía respirar. Me sentí sucia, usada, engañada de una forma tan calculada que dolía aún más. No era solo traición, era planificación, frialdad, manipulación. Mientras leía esas conversaciones, me di cuenta de que ya lo estaba organizando todo para salir de mi vida de una vez por todas. El viaje del que hablaba con esa mujer no era una simple escapada de fin de semana. Era un cambio definitivo. Se iba a ir con ella, a empezar otra vida en otra ciudad, dejando atrás a la mujer a la que había aislado de todo el mundo para que nadie pudiera alertarme de lo que estaba pasando. Me senté en el suelo de la habitación, sosteniendo el móvil como si fuera una bomba a punto de explotar. Las lágrimas no dejaban de caer, pero eran lágrimas de shock, no de tristeza. Era como si hubiera despertado de un trance, como si por fin estuviera viendo la cruda realidad ante mí. Las horas siguientes fueron un torbellino. No sabía si gritar, romper todo, llamar a alguien, pero entonces me di cuenta. No tenía a nadie a quien llamar. Él me había dejado así, sola, sin amigos, sin apoyo, sin familia cerca. Lo había preparado todo para que, cuando estallara la bomba, no tuviera ninguna red de protección. Y eso fue lo que más me dolió. Darme cuenta de que cada abrazo, cada palabra de amor, cada gesto cariñoso, formaba parte de un juego sucio que nunca imaginé que existiera. Cuando llegó a casa esa noche, lo miré y vi a un extraño. Se dio cuenta de que algo iba mal, pero, como siempre, intentó controlar la situación. Se sentó a mi lado y me preguntó con falsa preocupación qué me pasaba, y yo solo le dije,
lo sé todo. Su expresión cambió al instante. Primero fingió estar confundido. Luego intentó reírse, diciendo que me lo estaba inventando. Pero le puse el móvil en la mano, abierto en la conversación con esa mujer. Se puso pálido. Aún así, intentó darle la vuelta a la situación. ¿Has invadido mi privacidad? ¿Así es como me pagas después de todo lo que he hecho por ti? Todo. Utilizó exactamente esa palabra. Todo. Como si todo el control, toda la manipulación, todo el aislamiento hubieran sido favores que yo debía agradecerle. Fue en ese momento cuando comprendí la profundidad de la trampa en la que había caído. Él nunca me había amado, nunca me había visto como a una igual. Para él, yo solo era un objeto que podía moldear, usar y desechar cuando le convenía. Y por primera vez en mucho tiempo me quedé en silencio. No le supliqué, no lloré delante de él. Solo lo miré y me di cuenta de que ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Pero, en ese momento, todavía estaba destrozada. No sabía cómo reaccionar, cómo reconstruirme, cómo volver a tener una vida después de todo aquello. Estaba emocionalmente en el fondo del pozo, pero también me enfrentaba a una elección: seguir siendo la mujer que él había moldeado para que fuera débil, o recuperar por fin quién era antes de todo aquello. Y fue en ese instante de silencio cuando comenzó a nacer en mí la fuerza que ni siquiera sabía que aún tenía. Cuando le puse el móvil en las manos y vi cómo se le quedaba la cara sin color, me di cuenta de que el poder que tenía sobre mí comenzaba a desmoronarse. Intentó negarlo, intentó darle la vuelta a todo, intentó decirme que estaba exagerando, que solo era una amistad malinterpretada. No respondí, solo me quedé mirándolo, en silencio. Era como si, en ese momento, finalmente hubiera entendido quién era él en realidad. Lo intentó todo. Primero, fingió indignación, diciendo que yo no tenía derecho a invadir su privacidad. Luego cambió de táctica. Empezó a decirme que me quería, que eso no significaba nada, que yo era la mujer de su vida. Pero nada de eso tenía sentido ya. Las palabras que antes me encantaban ahora sonaban vacías, falsas, sin ningún peso. Me levanté, respiré hondo y solo dije: has conseguido lo que querías. Me has alejado de todos, pero ahora yo me alejo de ti. Intentó acercarse, abrazarme, convencerme de que olvidara todo aquello, pero yo ya no era la misma. La confianza que una vez deposité en él se había destruido, y con ella la versión de mí misma que él intentó crear, débil, dependiente, aislada. Esa misma noche se fue de casa. Se llevó algunas prendas y dijo que volvería para hablar de verdad, pero yo sabía que ya no había nada que hablar. En cuanto se marchó, me derrumbé. Lloré como nunca había llorado en mi vida. El dolor era insoportable, pero, al mismo tiempo, sentía que una pizca de libertad comenzaba a nacer en mi interior. A la mañana siguiente, todavía con la cara hinchada, cogí el móvil y le envié un mensaje a mi madre. Le pedí perdón por haberme alejado. Le dije que la necesitaba. En pocos minutos me respondió diciendo que nunca había dejado de quererme, que estaba esperando a que volviera a casa cuando quisiera. Esas palabras me calentaron de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Después busqué a mis amigas. Algunas tardaron en responder. Al fin y al cabo, había desaparecido de sus vidas. Pero, una a una, me dieron su apoyo, diciéndome que se alegraban de que por fin hubiera visto quién era él en realidad. Me di cuenta de que, incluso después de todo, todavía había personas dispuestas a acogerme. Solo tenía que tenderles la mano. En los días siguientes, empecé a redescubrir quién era yo antes de él. Fue doloroso mirar atrás y darme cuenta de cómo había permitido que alguien me manipulase tan profundamente. Pero, al mismo tiempo, eso me dio fuerzas para no volver a aceptar nunca menos de lo que merezco. Empecé terapia. Volví a trabajar en mis antiguos sueños y poco a poco retomé mi vida social. No fue fácil. Algunas noches todavía lloraba, todavía me sentía engañada, todavía revivía cada una de sus mentiras. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba que no era yo quien tenía que sentir vergüenza. Él era el manipulador, el traidor, el cobarde. Con el tiempo, descubrí que realmente se había ido con esa mujer. Supe, por conocidos lejanos, que intentó empezar de nuevo en otra ciudad, como si nada hubiera pasado. Pero, para mi sorpresa, eso no me destruyó. Al contrario,
me hizo darme cuenta de que no tenía que demostrarle nada, ni buscaba venganza. Mi mayor victoria fue volver a ser dueña de mí misma. Hoy miro atrás y veo que me alejó de todos para que nadie pudiera abrirme los ojos sobre quién era realmente. Pero, irónicamente, fue en el momento en que me sentí completamente sola, cuando encontré la fuerza que nunca imaginé tener. Comprendí que no le necesitaba a él ni a nadie que me menospreciara para sentirse superior. Aprendí que el amor verdadero no aísla, no aprisiona, no controla. El amor verdadero suma, fortalece y respeta. Reconstruí mi vida, paso a paso, con tropiezos y recaídas, pero con la certeza de que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña. Él pensó que me destruiría al dejarme sola, pero fue precisamente en ese silencio donde renací. Hoy, cuando hablo de todo lo que he vivido, ya no es con dolor, sino con orgullo de haber sobrevivido, de haber salido más fuerte, más consciente y más fiel a mí misma. Él quería dejarme sin nadie que me apoyara, pero al final descubrí que siempre había tenido a alguien esencial a mi lado, yo misma, y esa fue la mayor lección de toda esta historia.